Hola chicos, bienvenidos a la unidad número 3 del cardenismo al México actual. Vamos a regresarnos otra vez un poquito, ya les había platicado esta parte sobre la semana número 3. Vamos a revisar la agenda. La agenda del día de hoy, pues es darle la bienvenida a esta tercera semana, la penúltima semana, ya casi para terminar el módulo. Vamos a revisar los propósitos de la sesión, vamos a revisar de forma general los conceptos del cardenismo, institucionalismo, la política exterior mexicana, algunos tratados y desafíos, unas conclusiones generales. Les voy a pasar unos tips para sus actividades y unos avisos importantes. Comenzamos entonces con el propósito de la sesión, pues ya lo revisamos en los dos intentos de sesión síncrona que intentamos tener, pero desgraciadamente por mi conexión no pudimos. Pero de manera general era que ustedes conocieran las características principales del gobierno de Lázaro Cárdenas, conocido como el cardenismo, que identificaran cómo México se reestructura a partir de la revolución, cómo empieza a crear instituciones para brindar servicios a la población. También vamos a analizar el impacto de los tratados comerciales, tanto en la soberanía nacional como en la economía y en la política. Y la idea es que también ustedes puedan explicar el fenómeno de la globalización y su influencia, en la política exterior mexicana. Vamos a comenzar entonces, ahora sí, otra vez con el cardenismo. Y como les platicaba, para entender un poquito más acerca del momento histórico en el que se desarrolla el gobierno de Lázaro Cárdenas, pues es importante tener en cuenta que a nivel internacional se estaba viviendo un momento histórico bastante tenso, complicado, como fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, lo que ocasionaron muchísimas muertes, crisis económicas y que todo el modelo económico político se replanteara, y nacieran estos nuevos sistemas capitalistas y neoliberales que a lo mejor ustedes han escuchado con los discursos de nuestro señor presidente. También otro de los fenómenos que ocurrió en este periodo fue el desarrollo tecnológico, tanto que en poco tiempo nos hemos desarrollado tecnológicamente a pasos agigantados que ahora nos permite estar interactuando y aprendiendo de manera virtual en diferentes partes del mundo, pero al final de cuentas en un espacio virtual en conjunto. Las características del cardenismo las vamos a separar en dos principales, las económicas y las sociales. Estas son las características que les piden dentro de su actividad. Yo les voy a dar los conceptos principales y ustedes las desarrollan en su actividad, ¿sale? Dentro de las características económicas tenemos la expropiación del petróleo, la organización de gremios, tanto de los empresarios como de los campesinos. Se favoreció el mercado interno. Esto quiere decir que todos los comercios y todos los negocios de México de manera interna empezaron a crecer, se empezaron a favorecer, se empezaron a crear impuestos en las aduanas para no exportar productos. Hubo una recuperación de los salarios para que no fueran tan bajos o tan marginales. Hubo reparto agrario, que esto fue una de las luchas que tenían en la revolución, que las tierras fueran de quienes las trabajaban, y se neutralizó el ejército mexicano. En vez de luchar contra el gobierno, se optó para que el gobierno para que el ejército sirviera al gobierno, ¿sale? Dentro de las características sociales, pues tenemos que Cárdenas respaldó los derechos de organización y huelgas. Aquí vamos a ver el punto en el que inicia toda la organización de los sindicatos de trabajadores. Creó las escuelas agrarias y técnicas. Cárdenas decía que el conocimiento debía estar adecuado al contexto, y entonces si vivías en una comunidad rural, la idea era que te enseñaran a trabajar la tierra porque pues tu futuro o tu vida iba a estar ahí. Entonces esa era la idea de las escuelas. Hubo un incremento en la educación, se institucionalizó con la Secretaría de Educación Pública, y esto permitió que hubiera mucho crecimiento de capital intelectual, que básicamente quiere decir que empezaron a salir muchos pensadores y críticos en esa época. Se empezaron a educar bastantes intelectuales.
Y pues la parte social que les platicaba de la institucionalización, que prácticamente es tomar un servicio o una necesidad y poner a una institución para que pueda suplir o solventar esa necesidad. Por ejemplo, tenemos necesidad de educación, entonces creo una institución especializada en solventar esa necesidad. Que necesitamos salud, entonces creo una institución especializada en solventar la necesidad de salud pública. Y así con todos, transporte, servicios de comunicación, etcétera. Al principio todas estas eran instituciones que formaban parte del gobierno, pero como ustedes han revisado en sus recursos, cuando empieza a México a entrar a un modelo neoliberal de economía, algunas instituciones fueron vendidas a inversión privada y se crearon estos servicios ya de forma privada, como lo serían la comunicación con Telmex y la Comisión Federal de Electricidad, que ya se vendió a una empresa privada con las reformas energéticas de Peña Nieto y ya no ya no es una institución que pertenezca al gobierno para solventar esa necesidad, sino que ahora ya es una empresa con capital privado y que la dirigen personas que ya no son parte del gobierno, entonces el gobierno ya no tiene injerencia en ese tipo de servicios. Por ponerles un ejemplo, el servicio de transporte también, aunque es una necesidad, ya no está en manos del gobierno, derrogan como ese servicio a empresas privadas y por eso es que en varias partes del país, no sé si exactamente en todas, pero en varias partes del país el transporte público pertenece como a empresas privadas. Vamos ahora con la política exterior mexicana. Este concepto nos va a hablar de precisamente estos modelos económicos que empiezan a surgir, que empiezan a darle entrada a todos los países para traer sus productos y empezarlos a comercializar. Esto obviamente ocasiona que el producto interno no tenga la competencia necesaria a nivel económico o de precio para competir con productos que son producidos en alta, eh, ¿cómo decirlo? Con alta cantidad en vez de productos artesanales. Obviamente cuando produces en masa se abaratan los precios y esto ocasiona como todo este sistema que estamos viendo actualmente. México en la época de Cárdenas había puesto impuestos, aunque suene raro, a los productos que venían de otras partes del mundo y también había puesto ciertos impuestos a las empresas privadas, no a todas, pero sí a la mayoría. Cuando se abre el comercio, cuando se abre la economía mexicana al modelo neoliberal, permite la inversión privada, permite que vengan empresas de otros países a trabajar o a usar la mano de obra mexicana. También permite el ingreso de varios productos, lo que abarata los productos y entonces luego el mercado nacional ya no puede competir con ciertos productos porque pues al producirlos en masa salen más baratos. En esta parte, México entra ya a los tratados internacionales del comercio internacional y es cuando empiezan a establecerse estos lineamientos para decir, bueno, está bien, te voy a dar entrada a mi país, pero también tengo que tener ciertos beneficios y tienes que dejar que ciertos productos de los que yo produzco se vendan en el mercado, al igual que era como un equilibrio, ¿no? Tantos productos de importación, tantos productos nacionales. Entonces, más o menos así es como se va forjando la economía mexicana a partir de 1980, más o menos, cuando empezamos a entrar a todos estos tratados comerciales. Ahora sí, los tratados comerciales a los que está suscrito México son aproximadamente 13 con diferentes países. Los tres más sonados o más importantes pues van a ser el TEMEC, que ese nos ha tocado actualmente escucharlo bastante. Fue cuando se venció el plazo del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Canadá y hubo una reestructuración dentro de las políticas para los aranceles y los productos y se llevó a cabo la firma del Tratado del TEMEC. Yo creo que ustedes lo recuerdan ahí con Peña Nieto, con Trudeau y con Donald Trump, me parece, que fue el que firmó. El Tratado de Aladi, que es un tratado con países europeos principalmente, también de libre comercio, y los tratados de libre comercio con todos los países de Latinoamérica. Esos van a ser los principales tratados a los que se ha suscrito México.
que esto también nos ha abierto las puertas a la educación, por ejemplo, a poder hacer intercambios académicos y también todo lo que tiene que ver con productos extranjeros, pues tiene que pasar por esos tratados para poder llegar a México. Sucesos históricos que han marcado México en los últimos años. Esta era parte de su foro Aprendiendo, pero también se los van a preguntar en su actividad integradora número 6, si no me equivoco. Algunos de los sucesos más importantes que yo rescataría es la matanza de Tlatelolco en 1968 en el gobierno de Díaz Ordaz. Ustedes saben que esto fue un movimiento estudiantil en el que se exigían derechos. El gobierno en ese entonces de Díaz Ordaz era bastante represivo y como en el 68 también iban a ser los Juegos Olímpicos, Díaz Ordaz no quería que hubiera estas huelgas o estos trifulcos porque quería dar una impresión de un México tranquilo, donde no había oposición al gobierno, ¿no? Que todo estaba bien. Y entonces lo que hizo fue mandarlos a matar a todos los que pudieron. Y fue el ejército precisamente el que mandó matar, el que ejecutó la orden de matar a todos los estudiantes el 2 de octubre de 1968. Otros de los sucesos importantes son el terremoto de 1985 y del 2017. Obviamente los recursos llegan hasta ahí, como hasta 1994, entonces no hablan del terremoto reciente del 2017, pero el terremoto fue un parteaguas en la Organización Social de México. Ahí los mexicanos se dieron cuenta que se podían organizar y que juntos podían lograr grandes cosas. Entonces aquí es donde se empieza a potenciar la organización social del ser humano y se empiezan a crear las asociaciones civiles. Aquí es donde empieza a haber como ese boom de asociaciones civiles que precisamente agarran una necesidad y empiezan a ayudar a las personas sin necesidad, por así decirlo, del gobierno. Otro de los sucesos importantes es la creación del Ejército Zapatista Nacional de Liberación en 1994, que surge como una oposición al gobierno actual, que era el de Salinas de Gortari, y después el de López Portillo. Continuó prácticamente hasta el 2000 este movimiento. Ahorita tengo entendido que todavía continúan en su lucha, pero ya no se han hecho estas como eventos tan masivos o visualizados que hacían ellos para dar a notar las demandas que tenían. La devaluación del peso en 1994, creo que todos ahorita más o menos somos de la misma generación y a lo mejor nos tocó estar muy pequeñitos cuando ocurrió esto, pero yo creo que a lo mejor sí nos tocó escuchar a nuestros padres o a nuestros abuelos hablar de cómo de un día para otro se les quitó 3 ceros al peso mexicano y esto ocasionó una inflación y una devaluación enorme. El peso mexicano cayó bastante y ahí fue donde se empezó a hablar ya de otra crisis económica que tuvimos que salir adelante. Otro de los sucesos también importantes es la creación del IFE o del INE en 1990, ya un patrón, una institución encargada de revisar los procesos electorales, de tener todo en orden, de cuántas personas viven, cuántas pueden votar, cuántas personas están de forma correcta en el país, que puedan ejercer su libre voto. Entonces esto va a ser un proceso muy importante porque a partir de Cárdenas en adelante, ustedes se acuerdan que siempre había gobernado el PRI, ¿no? Entonces se hablaba de un partido hegemónico, que básicamente es que ese partido tenía el poder total de la política, que no había ningún otro que le hiciera competencia, hasta el 2000, que llega prácticamente Fox cuando gana el PAN y empieza a romper ese poder o esa hegemonía que tenía el PRI hasta entonces. Y uno de los eventos recientes, también histórico, pues también es el caso de Ayotzinapa. Yo creo que ustedes lo han de recordar cuando varios estudiantes de Guerrero iban hacia la marcha precisamente del 2 de octubre y los emboscaron en los camiones y los desaparecieron a todos. Entonces, estos son algunos de los sucesos históricos dentro de los últimos 100 años que han marcado a México. Hay muchísimos más. Los invito a que revisen más allá de la plataforma sobre estos sucesos y que se enfoquen o que tengan muy claro que solo les piden en el foro 100 años, ¿sale? De aquí, del 2021 o 100 años atrás, estábamos en 1921. Entonces, de 1921 para acá, ¿qué sucesos han ocurrido?
Podemos hablar de arte, de política, de economía. Acuérdense que también después de la revolución empiezan los grandes artistas como Diego Rivera, José Clemente Orozco, Frida Kahlo, el Dr. Alt, etcétera. Entonces hubo una revolución en todos los sentidos, tanto políticos, económicos, sociales, culturales y artísticos. 3 de los desafíos más importantes que afronta México, que también les van a preguntar en su actividad. 1 es el crimen organizado. Yo creo que no hay región ahorita en México que esté libre del crimen organizado. Me atrevería a decir que todos estamos a lo mejor asustados por el nivel de violencia que vivimos, que es parte de la sociedad, ¿no? Una de las formas en las que encontró México de generar economía fue a través de la venta de drogas, principalmente cocaína, marihuana y amapola, para producir ciertos tipos de éxtasis, lo que ocasionó que explotara el mercado del narcotráfico, ¿no? Ustedes saben que México es uno de los principales países exportadores de drogas a todos los demás países. La desigualdad social, que este es uno de los desafíos que no es nuevo, lo estuvimos revisando desde la época prehispánica, donde las culturas había diferentes jerarquías sociales. Entonces, esta parte de la desigualdad social es un rezago que tenemos histórico desde épocas prehispánicas, pero que sigue siendo un problema a nivel nacional porque ahora con el nuevo sistema o modelo capitalista neoliberal de economía, pues permite que unos cuantos, unos poquitos sean muy, muy ricos, mientras o a expensas de que todos los demás sean pobres, ¿sale? Y uno de los desafíos que tenemos actualmente, que creo que es también uno de los grandes problemas por los que México no puede avanzar suficiente como quisiera en su desarrollo, es la corrupción. Me voy a sonar aquí como el peje, pero la verdad es que la corrupción es uno de los grandes problemas que tenemos como país, como organización política, porque ustedes saben que la corrupción pues favorece también igual a unos cuantos, mientras que se aprovecha de los demás, lo que ocasiona que esta desigualdad social crezca cada vez más. Y algunas conclusiones de manera general es que México sigue siendo un país en desarrollo que requiere que disminuya la desigualdad social, la violencia y la corrupción, y que actualmente vivimos un suceso histórico que ha modificado gran parte de nuestra vida cotidiana, que es la pandemia por coronavirus. ¿Sale? A lo mejor ahorita todavía no lo vemos en los libros de historia, pero este suceso, este fenómeno que estamos viviendo actualmente, es un momento histórico que ha marcado nuestras vidas, tanto económica como social, como cotidianamente. ¿Sale? Entonces, hay que poner mucha atención para realizar su actividad. Enfóquense en más sucesos, no solo en los que vienen en la plataforma. Ahora sí, vamos a los tips para realizar su actividad. 1. Busquen información de fuentes confiables como lo son Google Académico, la UNAM, UDG, Redalic, Cielo y algunos libros, ¿sale? Muchos de los recursos para poder realizar sus actividades vienen en su plataforma, ya nada más ustedes le dan clic y lo pueden abrir. Por favor, eviten usar Wikipedia, Rincón de Vago, todas esas no son fuentes confiables y solo me están copiando y pegando información, entonces esas actividades ya no se las voy a poder revisar. Les voy a pasar un ejemplo de cómo pueden buscar información, por ejemplo, aquí, para buscar la historia de la Secretaría de Educación Pública, googleo así historia de la Secretaría de Educación Pública y me va a abrir este link. Permítanme abrirlo para que puedan verlo. Y aquí ustedes, ya en una página oficial de gobierno, van a poder encontrar información confiable acerca de cómo fue que se creó la Secretaría de Educación, cuándo, quiénes, cómo, qué se hizo. Aquí están los oficios, por ejemplo, miren, pueden ver las copias oficiales y certificadas. Entonces la idea es que ustedes puedan buscar este tipo de información confiable, ¿sale? Que no se queden con la información que viene en Wikipedia y que no la copien ni peguen, eso es malísimo.
En su actividad número 6 les van a pedir que hagan una infografía. Su infografía pueden usar Canva o PowerPoint o cualquier otra aplicación que ustedes decidan. Les recomiendo que escriban el texto de su infografía en Word para que revisen los errores de ortografía y gramática. Recuerden que las infografías tienen más imágenes que datos o información, porque la idea es que con las imágenes a ti te vaya quedando clara la información. Por ejemplo, si el café es bueno o si es malo. Y si se fijan, tiene unos puntos concretos, cortos, que se acompañan de imágenes para que quede más clara la idea que quiero transmitir. Entonces, el café es malo si es soluble, instantáneo, si no indica el nivel de tostión, si es una mezcla sin variedad clara y no indica su origen. Cuando es un café bueno es porque vienen los granitos o viene molido, indica su grado de tostión, si es fuerte, mediano, suave, si es una variedad precisa o un tipo específico de grano, de dónde viene y cuál es el lote de dónde viene. Entonces, este es un ejemplo de una infografía muy sencilla y la idea es que ustedes puedan abstraer los conceptos principales para plasmarlos así, en una imagen bastante sencilla. Si tienen alguna duda de cómo utilizar alguno de los recursos o de las herramientas, me pueden mandar mensaje y les puedo pasar más herramientas para que puedan desarrollarlo. Vamos a la parte de avisos. Esta ya se las puse en la plataforma, pero de todos modos quería decírselas el día de hoy. Es importante que realicen sus encuestas sobre el asesor virtual, que soy yo, y sobre su módulo, ¿sale? Si no realizan estas encuestas, no van a poder ingresar a los recursos de la semana número 4. Entonces, en cuanto tengan una oportunidad, contesten sus cuestionarios, sus encuestas. Otro aviso muy importante, lean y revisen sus recursos de la plataforma. Por ahí ya caché algunas tareas que no estoy segura, pero parece que no revisan los recursos de la plataforma, solo abren las actividades y copian y pegan lo que viene en Wikipedia conforme les vaya preguntando. Esa no es la idea, esa no es la forma en la que ustedes pueden adquirir el conocimiento. La idea es que ustedes revisen, sean conscientes, analicen, critiquen, duden de lo que están leyendo y busquen más información, pero de fuentes confiables. Prohibidísimo usar Wikipedia, Rincón del Vago y todos los blogs que no vean que no son de páginas oficiales, ¿sale? Por ahí ya les pasé un recurso en la plataforma para que puedan asegurarse o revisar cuáles son los criterios para buscar información confiable. Procuren responder las preguntas que vienen en sus actividades con sus propias palabras. Eviten copiar y pegar porque acuérdense que eso se considera plagio. Por más que estén poniendo los recursos al final o las citas al final, cuando hacemos este tipo de actividad de copiar y pegar, se considera plagio porque la cita debe de ir directa y plasmada de una forma explícita. Entonces, todas las respuestas, todas las preguntas, traten de responderlas con sus propias palabras, tratando siempre de abarcar la mayoría de conceptos que les piden para responder esa pregunta. Organicen sus tiempos para que puedan realizar sus actividades de manera adecuada. Yo estoy tratando de revisar ya todas las actividades que me quedan pendientes, solo que como lunes, martes y miércoles trabajo todo el día, se me dificulta un poquito, pero su retroalimentación y su calificación la van a tener segura, ¿sale? Nada más ténganme un poquito de paciencia. Ahora sí, pues ya es tiempo de resolver dudas, pero como estamos trabajando así, grabando la sesión, pues voy a estar al pendiente en el mensajero de la plataforma, en los foros y en mi correo, ¿sale? Que es zaira.garcia814@jaliscoedu.mx. Muchas gracias por su atención. Quedo al pendiente de sus dudas y comentarios. Hasta luego.